Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Queridos hermanos y amigos, como de costumbre, les damos la bienvenida a nuestro programa Profecía Bíblica. Y nuestro tema anterior tuvo que ver con la fidelidad de los siervos que una vez se enfilaron para trabajar por el Señor. Y habíamos hablado de que el apóstol Pablo, en el versículo 17 del capítulo 2 de Filipenses, hablaba él y expresaba su sentir en pro de la iglesia que él guiaba en ese momento, la iglesia de los filipenses. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. No sin antes, habiendo considerado el versículo 5 al 8 del mismo capítulo 2, la condición que Cristo, siendo el rico, bajó del cielo, despojándose de todo, y a pesar de que él es igual a Dios, no tuvo por qué sentirse o lamentarse, sino que tomó la forma de siervo, y en tal condición estuvo él para servir al hombre y tomar el seno o la condición que se encontraba el hombre en ese tiempo, un promedio de 4.000 años de pecado. En tal condición Cristo Jesús se despojó para tomar forma de siervo, y todos conocemos que él tuvo que padecer y morir en una cruz. También el apóstol Pablo había dicho también que él ya estaba listo para ser sacrificado también. Así es que mencionamos también la condición natural que tenía él, un apego por el discípulo que él tenía al lado también, que era Timoteo, un joven a quien él estaba poniendo la mirada para enviarlo a la iglesia de Filipos como su representante. Más no obstante, habíamos leído en el versículo 24 del capítulo 2 que él añoraba ir con él y poder estar presentándonos, ¿no?, para que él fuese de ahí en adelante el tutor de esa iglesia. Así es que dice, confío, dice el versículo, sí, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Por eso era la estadía que habíamos estado viendo. Así es que vimos que la importancia de ser fiel en el Señor. Y habíamos estado analizando también otro tipo de circunstancias que tenían que ver con la enfermedad que padecía uno de sus siervos, llamado Epafrodito. Y ahora nosotros vamos a considerar el tema que tiene que ver con el modelo del carácter que Dios quiere que tengamos para tal circunstancia que nos toque afrontar hoy y después que nos dé la oportunidad a Dios de seguir adelante. Y vamos a darle la oportunidad a la hermana Lidia García, y le damos la bienvenida al pastor Daniel Miranda también. Y se me había pasado, y discúlpeme. Tranquila. Pero Pastor Miranda. Vamos entonces ahorita a que la hermana inicie la clase de esta siguiente hora. Como en la lección pasada ya habíamos estudiado de que Pablo estaba reteniendo la ida de Timoteo, porque él quería ver cómo le iban a salir sus asuntos, como dice en el versículo, ¿verdad? Sí. Entonces decidieron que iban a mandar a Epafrodito. Este es un carácter de la Biblia. Vamos a... la pregunta del 8 dice, ¿quién era Epafrodito? Y para eso vamos a leer el versículo 2:25 de Filipenses. Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Dice,
Epafrodito, otro amigo de Pablo, bien conocido por la congregación de Filipos. Epafrodito había sido el portador de un obsequio de la iglesia para Pablo y había servido bien al apóstol durante su permanencia con él. Su regreso había sido pospuesto debido a una enfermedad, como habló el hermano ahorita que iniciamos esta otra parte. Tuvo por necesario, dice, en vista de la posible demora en enviar a Timoteo. Pablo ya había enviado a Epafrodito y que éste ya estaba en camino a Filipos y que esta carta se escribió después de su partida. Pero las flexiones de los verbos, tuve por necesario, dice, sin duda representan el aoristo griego epistolar dice que usa cuando él que describe se pone en lugar de los lectores y sitúa las afirmaciones en el tiempo que corresponde con ellos. Cuando la carta llegara a su destino, la acción representada, dice, ya habría pasado. Pero eso, dice, por eso Pablo dice, aunque el suceso fuera futuro para él en el momento en que escribía. Por lo tanto, puede deducirse que Epafrodito aún no había partido para Filipos y que era el portador de esta carta para los creyentes. Eso está en Hechos de los Apóstoles 3:82. Ahora, ¿quién era Epafrodito, pastor? Bueno, la Biblia y el espíritu de profecía no nos mencionan mucho acerca de Epafrodito. Lo que sabemos era que era un filipense que había sido enviado por ellos para que ministrara las necesidades de Pablo. De hecho, en el capítulo 4 de Filipenses, el versículo 18, leemos un poquito más. Pablo de nuevo vuelve a mencionar acerca de Epafrodito. Nos dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Epafrodito entonces había sido enviado por los filipenses con algunos donativos para Pablo, ¿ok? Por algunos donativos, y Pablo lo único que dice de él es que era su hermano, colaborador y compañero de milicia. Es lo que leemos aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, aquí en la página 381, la hermana White reitera lo que hemos dicho, dice la carta de Pablo a los filipenses, como la escrita a los colosenses fue redactada mientras estaba preso en Roma. La iglesia de Filipos había enviado regalos a Pablo por mano de Epafrodito, a quien el apóstol llama mi hermano colaborador y compañero de milicia y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Así que ese era Epafrodito, era uno de los muchos colaboradores que tenía Pablo, ¿ok? Por su nombre podemos inferir que él era un gentil que había aceptado el cristianismo y ahora estaba colaborando a Pablo en su prisión y también colaboraba a la iglesia de Filipo. Bien, en la vida o el deber, en el trabajo que todos nos toca llevar, siempre gozamos de buenos compañeros. Y en el campo misionero con el Señor no hay espacio para que nos portemos mal. No existe eso, ni tanto de aquí para allá, ni de allá para acá. Así que un mismo espíritu nos consigna a la labor, y este Epafrodito era un hermoso hermano que fue escogido, como dijo el pastor, en calidad de representación de un gran número de hermanos de esta iglesia de Filipos. Leo de 1 Timoteo 1:18, cuando Pablo se refiere al compañerismo a Timoteo, cómo debe de andar el siervo de Dios que milita junto al ministerio. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ellas la buena milicia. Cuando estamos hablando de la milicia, estamos hablando de la calidad de cristiano. Y qué mejor elección que hayan podido hacer los Filipos de enviar a este hombre para congraciarse con su apóstol, estando en la condición que se encontraba en la cárcel. Leemos una cita más en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 al 4. 2 Timoteo 2, 3 al 4. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Este era el hermoso carácter de un siervo de Dios, como lo era Epafrodito, escogido por su iglesia para que asistiera, hermana, a su apóstol que estaba pasando una pena tan penosa por causa del Evangelio. Y me gustaría agregar ahí algo, hermano Sebastián, a ver. Y es que vemos de nuevo aquí que Pablo menciona, primero él tiene la mente de Cristo, luego dice que Timoteo tiene la mente de Cristo y ahorita Epafrodito también tiene la mente de Cristo. Porque vemos que con las citas que el hermano dio acerca del carácter del soldado que milita por Cristo, dice que no se enreda en los asuntos de esta vida para agradar a aquel a quien le envió. Y habíamos leído de Timoteo que, en contraste con los que no tienen la mente de Cristo, en el versículo que ya habíamos leído, versículo 21, pues todos buscan su propio interés y no los de Cristo. Aquellos que buscan su propio interés y no los de Cristo no pueden ser soldados para Cristo. Por lo tanto, no tienen la mente de Cristo. Aquí entonces Pablo está recomendando a otro hermano que tiene la mente de Cristo cuando dice que era mi compañero de milicia. Simplemente está diciendo lo que leímos. Era alguien que no se enredaba en las cosas de este mundo, que peleaba la buena batalla de la fe. Era un soldado para Cristo. Amén, un fiel soldado. Un fiel soldado para Cristo. Amén, amén. Pues vamos a seguir con la pregunta la que sigue, número 9, y vamos a leer en Filipenses 2, 26 y 27. Filipenses 2, 26 y 27. La pregunta es, ¿qué dificultad le sucedió a Epafrodito estando en Roma? Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. 27. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Es Pablo escribiendo esta carta, ¿verdad? ¿Tiene comentarios? En realidad, por un prolongado tiempo que se había mandado a este siervo fiel, y que esta enfermedad, no menciona la Biblia qué enfermedad era, lo puso en tal estado de apuro que se sintió cargado de nostalgia, que quizás no volvería a ver a su gente. Claro. Este estado de salud perdida en él hizo que el apóstol estuviera en condiciones de enviar a él de regreso. ¿Por qué? Porque era un hermano muy, pero muy querido para la iglesia de Filipos. Y me imagino que el apóstol no podía encontrar un cuidado adecuado para retornar la salud a su estado, como este siervo la tenía anticipadamente. Se había desgastado y ahora se estaba viendo quizás desforzado. Y qué mejor que enviarlo para que por medio de la gracia de Dios encuentre un doble ánimo al ver a sus conciudadanos y poder estar con los suyos de casa y recuperar su estado
deprimente el que se encontraba. Sí. Amén. Ahora, de nuevo quiero resaltar otro principio que vemos aquí en el versículo 27, la última parte, pero vamos a leerlo completamente, porque a mí, Pablo, yo me regocijo al leer lo que él escribe. Vemos el nivel de consagración que él tenía. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, esa es la parte de ahí en adelante quiero enfatizar, y no solamente de él, sino también de mí. Qué interesante porque dice él eso, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora, miremos la condición en que estaba Pablo. Estaba preso, y cuando él estuvo preso, él estaba enfermo, tenía dolor. ¿Por quién lamentaba Pablo? ¿Lamentaba por su propia enfermedad o por la enfermedad de sus amigos? ¿Saben? En la enfermedad, cuando el paciente se concentra en su propio dolor y en su propia enfermedad y se encierra en sí mismo, eso afecta su recuperación, porque el centro es él, el centro es su enfermedad. De hecho, la sierva del Señor dice que la mayoría de las enfermedades tienen su asiento en la mente. Pero la mente de Cristo no busca lo suyo propio. Pablo aquí está diciendo, no solamente lo alivia a él, no le quita la tristeza a él, sino que también me quita la tristeza a mí, porque si él se enferma, yo me voy a entristecer por él. Así que es un doble beneficio, ¿sí? Exactamente. Pablo no estaba tan triste por su propio estado, a pesar de las inconveniencias en que él estaba. Pablo estaba triste por el estado de sus hermanos. Como se dice en inglés, eso es selfless love. Eso es un amor que no mira el yo, un amor destituido del yo. Sí, así es. Bueno, ok, vamos a seguir entonces con el versículo Filipenses 2:29. ¿Cómo se les pidió a los hermanos que le recibieran? Los hermanos de Filipo, ¿verdad? ¿Cómo se les pidió que le recibieran? Y dijo, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. En realidad, el regocijo de ver a uno de los suyos traía a la iglesia un enorme gozo. Y no solo eso, la iglesia de Filipo estaba comprobada de que era una iglesia servidora y muy amorosa con todos los que representaban la causa de Dios. Me llama la atención de que en el libro de los Hechos, capítulo 19, en el versículo 11 al 12, la Biblia dice que el apóstol Pablo hacía milagros. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo. Y las enfermedades se iban de ellos. Y los espíritus malos salían también. Ella le pregunta qué hacer. Si Pablo había tenido estas experiencias, ¿por qué con Epafrodito no se había podido? Interesante pregunta eso, me parece. ¿Por qué no se había podido con Epafrodito? Todo, En realidad nosotros hemos de entender que, como dice el libro de Romanos 8:28, que cuando el siervo de Dios se ve rodeado de circunstancias, el que está en medio de toda situación es Dios. Y es el que la está manejando y está probando, porque usted leyó el versículo 27 de Filipenses 2, donde decía que el apóstol estaba en la condición de enfermo, sintiéndose mal él, y al ver la condición de Epafrodito, no quería tener tristeza sobre tristeza. Este es el pasaje. Pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir. Estuvo enfermo, sí, perdón. Pero Dios tuvo misericordia de él. Note esa parte. Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza.
Ahí las dos situaciones están pendiendo del poder divino. Del poder divino. Sí. Aunque Pablo había sido un instrumento para sanar, hacer milagros y todo, pero no en este caso se estaba dando ni para el uno ni para el otro. El que maneja las cosas es Dios. Amén. Y entonces ahí los estaba poniendo a prueba quizás a los dos, o cómo se congracea el uno para con el otro mientras le asiste el otro, ¿verdad? Decimos que los siervos hablamos un mismo idioma de servicio y estamos dispuestos a ceder el puesto, no importa quién sea, de esa situación, ¿verdad? Leo entonces de Hechos 28, versículos 8 y 9. Hechos 28, versículos 8 y el 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Versículo 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Ahora vamos entonces al versículo 26 de Filipenses 2. Así es. Antes de ir al versículo 26, me parece muy importante, mi hermano Sebastián, la relación que usted está haciendo allí, porque entender la forma en cómo Dios obra y por qué en algunas circunstancias sí, en otras circunstancias no, eso solo debemos aceptarlo por fe. Claro, amén, sí, claro, amén. esto es lo que quiero tocar. Nada más por fe, porque, por ejemplo, Dios no, cuando Santiago Jacobo fue apresado por Herodes, Dios no obró un milagro para sacarlo de la cárcel y él murió decapitado, pero con Pedro sí envió un ángel y abrió las puertas de la cárcel y fue libertado. Sí, sí, sí. Vemos en el caso de Juan el Bautista, no hizo nada para que él fuese liberado y fue decapitado, pero en el caso de Pedro y de otros apóstoles, los liberó. Intervino. Sí. Veamos entonces la partecita del versículo 26 de Filipenses. 2:26. 2:26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. ¿Quién es él? Epafrodito. Y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Aquí en este punto el comentario hace una referencia donde dice que este caso pendía de la mano de Dios. Y Dios lo había permitido en tal estado, el por qué la situación se prestara así y no manifestar el poder de Dios como lo había hecho en Pablo en situaciones anteriores. ¿Por qué? Porque aquí está manejando las dos situaciones Dios, la del apóstol y del siervo del apóstol también y todo. Y a los dos quería Dios quizás observar y examinar, como dicen ahora, escanearlo. ¿De qué mente estaban nosotros? Es interesante que es el común denominador que contriñe al alma de un siervo el mismo espíritu que los apacigua también. Esto me trae a mí la meditación que leímos ayer cuando tenemos una hora de oración con una hermana de la iglesia. Sí. Estábamos leyendo la meditación y había un profeta, no sé si es Habacuc porque se me olvidó el nombre ahorita, y le decía a Dios que por qué, hasta cuándo iba a estar toda la desgracia que tenía el pueblo de Israel. Que no dejaban construir el templo, reconstruir el templo. Entonces, pero él mismo se contestó y dice, pues esperaré en Jehová. Porque la verdad es que cuando esté escrito, lo que está escrito en la Biblia va a suceder, ¿verdad? Entonces, si él dijo que los iba a proteger, los va a proteger. Pero también quiere que pongamos de nuestra parte, ¿verdad? Amén. Para la oración, para andar en los caminos de Dios. La codependencia. Pero el profeta estaba seguro que el Señor iba a actuar, porque si estaba escrito y confió en las promesas de nuestro Señor. Así es que nosotros a veces cuando hacemos la oración, hermano, y no miramos contestación, pero nosotros tenemos una mente limitada, no podemos ver más allá del problema. El Señor sí.
y Él sabe cuándo es que nos contesta y cuándo Él espera un poco. Así que cuando nosotros hagamos la oración tengamos paciencia y la seguridad que el Señor nos va a responder de acuerdo al problema que tenemos, ¿verdad? Amén. Así es. Amén. Ahora vamos a seguir con la siguiente pregunta y nos vamos al versículo 2, al capítulo 2, versículo 30 de Filipenses. Dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Está hablando de Epafrodito Pablo, ¿verdad? ¿Cómo había mostrado Epafrodito su devoción a la causa? Bien, en su estadía en calidad por sus hermanos, los filipenses, su enfermedad lo estaba venciendo, casi para morir, dice el versículo que hemos leído anteriormente. Este Epafrodito, en esencia, en calidad, representaba la calidad de hermanos que se quería congraciar con el apóstol Pablo. Dice ahí el texto: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Estamos hablando de Epafrodito, exponiendo su vida para suplir. Estábamos hablando de que él servía a Pablo y que era el deseo de los filipenses lo que faltaba en el servicio por el apóstol. Entonces, en esta causa, estando en tal condición, teniendo la convicción plena y sólida, este hombre estaba a punto de morir por causa del Evangelio, que Dios quiere que cada uno de nosotros estemos dispuestos a poner la vida. Y vamos a buscar nuevamente el texto de San Juan 15, versículo 13. Veamos nuevamente ese pasaje. San Juan 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y vemos a Epafrodito en calidad de amigo. Yo me imagino que el estado inmune de este hombre estaba sumamente deprimido y estaba a punto de vencerlo. ¿Qué sabemos? ¿Alguna malaria? No sabemos. Sí. Así que de nuevo vemos este patrón repitiéndose. Cristo no estimó a sí mismo ser igual a Dios, no, sino que vino y tomó la forma de siervo y murió una muerte y muerte de cruz. Vemos a Pablo que estaba dispuesto a dar su cuerpo como libación. Así es. Vemos Timoteo que estaba dispuesto a dar su cuerpo como sacrificio. Y ahorita vemos a Epafrodito que aún estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Siervos fieles de Dios, con la mente de Cristo. Aquí hay una pregunta a manera de comentario que podemos hacer ahorita nosotros. ¿A dónde nos quiere o nos está enfocando Dios, siendo que estamos viendo el espejo del pasado? A nosotros en el presente y en estas enseñanzas, ¿cuál es el papel que Dios nos quiere enseñar, que miremos? Y frente a las pruebas que estemos pasando ahorita, o las dificultades que vendrán, nos acordemos de esos cuadros que Dios pintó en la historia y que, habiendo Dios manejado la situación de distintas maneras, como usted dijo, que viniendo la noticia de haber decapitado a Herodes a Juan el Bautista, Cristo lo supo y Cristo no hizo nada por Juan el Bautista. Y así pues nosotros hoy en día hay una lección para nosotros, y la lección es que nosotros debemos de confiar y esperar y depender siempre de Dios. Amén. Que es quien tiene la última palabra. Ahora es interesante que Epafrodito se puso triste cuando ellos supieron del estado en que él estaba. Sí. Interesante, no se puso triste por su propia enfermedad, sino se puso triste porque él sabía que los filipenses lo estimaban tanto que al escuchar que él estaba enfermo, ellos se iban a angustiar. Quiere decir que él quiso que no se divulgara, Ajá, que no lo supiera. Él no quería quizá que se supiera eso. Ahora mira el amor de Epafrodito por los feligreses. Ahora vamos a hacer una aplicación. Cuando yo estoy enfermo,
Normalmente, y digamos que nadie de la iglesia me visitó, oró por mí. Aunque ellos lo sepan. Normalmente el centro es yo. Ay, la iglesia no oró por mí, no me quieren, no me aman. Pero el centro, Epafrodito en su enfermedad, el centro era cómo se está sintiendo la iglesia por mi ausencia. No cambiaba su actitud hacia la iglesia, sea que ellos se preocuparan o no se preocuparan por él. Él estaba preocupado por su iglesia. Muy importante ver esto de nuevo aquí en cuanto a la mente de Cristo. Es una que no se concentra en sí mismo, sino que está pensando en otros. Pastor y hermano, eso es bonito lo que usted acaba de decir, porque cuando nosotros pensamos en los demás y desistimos de pensar en nosotros mismos, estamos sanos, porque un síntoma de la depresión es eso, pensar en uno mismo. Pensar en uno mismo, claro que sí. Y la verdad es que el Señor quiere que nosotros nos interesemos por los demás. Otra cosa, cuando nosotros damos, hermanos, se siente un gozo, y ese gozo a nosotros nos hace producir naturalmente unos químicos que se llaman endorfinas, y eso nos hace estar bien en nuestro cuerpo. Así es que cuando tengamos dificultades, pongámoselas a Dios y dejemos de pensar en ellas, porque Él es el que da la salida, ¿no? Amén. Amén. Así que el gozo, la clave para experimentar el gozo del cual Pablo viene hablando aquí, no es alejar el centro de mí mismo, colocarlo en Cristo y colocarlo en otros. Amén. Por eso Pablo pudo concluir en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Amén. Siempre, en enfermedad y en salud, en riqueza y en pobreza. Eso lo dice en el capítulo 4. He aprendido a vivir con mucho, con abundancia. He aprendido a vivir con escasez. Amén. Regocijarse en todo. Nos vamos a la siguiente pregunta. Y dice, vamos ahora a leer Filipenses 4, 15 y 16. La pregunta es, ¿qué implica la frase para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí? Y dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermano. Es interesante darse cuenta que cuando nosotros tenemos un hijo a quien le prometemos que lo vamos a apoyar en su estudio, y mayormente cuando la familia se congracea con él y que le va a apoyar de cualquier manera, el estudiante le hace frente a cualquier difícil situación que se le venga. Aquí el apóstol Pablo confiesa y se engalana diciendo que daba gusto tratar con estos hermanos, porque aún estando en otra iglesia, quizás diría yo, donde la otra iglesia debió haber pagadole todos los viáticos a él, mas no obstante, él no quiso ser carga, dependiendo de la situación que tuviera esa iglesia, sino que sabiendo él que la iglesia de Filipenses le apoyaba, quiso él llevar el regocijo en sí de cómo estos filipenses le apoyaban aún estando en otra iglesia sirviendo a él. Esto me hace pensar a mí que, como decía usted, ser congraciados y todo, es interesante de que ellos hacían esfuerzo tras esfuerzos para que el apóstol Pablo fuese representado por medio de ellos, y él jamás fue dejado solo en este aspecto, mientras codependía del soporte monetario, diríamos, ¿no? Para los viáticos, para transportarse y todo.
Y él lo único que quería es llegar a un lugar y predicar el Evangelio, por el cual Dios le había mandado. Eso es lo que implica entonces la frase, para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Así es. Lo que faltaba, número uno, ellos no podían ir personalmente donde estaba Pablo para ministrarle, pero enviaron a Epafrodito. Y segundo, lo enviaron con unos donativos, unas ofrendas. Soportes. Un apoyo para Pablo. Bien, precioso. Y dice aquí, Pablo ahora recuerda que los filipenses le habían ayudado aún antes de que tuviera que huir de Macedonia. Su ayuda comenzó a manifestarse poco después de que salió de Filipos, mientras aún estaba en la ciudad próxima de Tesalónica. Una, dice, y otra vez, la generosidad de ellos no fue fugaz, pues continuaron enviando ayuda a su amado apóstol. Para mis necesidades, dice Pablo, le mandaban ayuda. ¿O con qué atender mi necesidad? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir con la siguiente pregunta y dice, ¿dónde entonces estaba la falta? Versículo 10, Filipenses 2:10. 4:10. Amén, 4:10, perdón. 4:10. Ya estamos en el 4. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Así que lo que faltaba, este versículo nos muestra que parece ser que ellos se habían olvidado, o más bien no habían tenido la oportunidad para volver a apoyar a Pablo. Por eso él dice, en gran manera me gocé en el Señor. Y de nuevo vemos el concepto de gozarse, de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, es cierto que Dios ha puesto sobre nosotros los ministros, los pastores, para que estén al cuidado de su grey. Pero no olvidemos que ellos necesitan apoyo y ellos necesitan de nuestro amor Y afecto. De nuestro afecto. Noten lo que traía gozo a Pablo, que ellos se acordaran de él. Faltaba la oportunidad para manifestarlo. ¿Saben? El apoyo a los hombres fieles de Dios ayudará para que ellos puedan mantener por más tiempo en el ministerio. Ese aliciente hacia los siervos de Dios va a prolongar su ministerio para que puedan seguir sirviendo más a Dios. Así que los filipenses eran ese tipo de creyentes y él los resalta por encima de las demás iglesias como aquellos que eran más generosos para con él. No sabemos qué tipo de circunstancias haya estado pasando por ese momento, pues todos sabemos que todos tenemos altas y bajas que enfrentar a diferentes épocas o momentos, ¿no? Pero ellos siempre habían respondido y no era el momento de que el apóstol fuese a hacerlo sentirse mal, por el contrario, claro. Él sabía de que en el corazón de ellos estaba la fuerza de voluntad, pero por alguna causa no se habían manifestado o hacerse presente, llegar a su debido tiempo. Podrían haber sido cualquier tipo de índole de atraso, ¿no? Entonces, él, como bien lo dice el capítulo 4, pues que él siempre estaba dispuesto a servir a Dios con o sin asistencia. Esa es la importancia de un siervo de Dios que es fiel, que no está pendiente todo el tiempo de que llegará o no llegará el soporte. Él está entregado para dar el servicio y todo, y ya la misericordia de Dios dirá cuándo, a qué su debido tiempo llegó, aunque todos sabemos que la ayuda de Dios nunca llega tarde. Amén. Así que el apóstol siempre se goza porque es un privilegio representar a su iglesia, los filipenses. Amén, amén. ¿Cómo los amaba, verdad? Sí. Porque eran tan buenos con él, o sea, lo reconocieron como el apóstol querido. Qué
qué preciosidad. Vamos entonces a leer la pregunta número 14 y esto está en Gálatas 6:10. Y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Dice, ¿qué habían mostrado los filipenses que estaban prestos a hacer? Gálatas 6:10. El ministerio que todo siervo de Dios representa a la sociedad tiene que manifestarse de esta manera. El siervo de Dios tiene en primer lugar la causa de Dios. Amén. Segundo, tiene su familia. Tercero, tiene su iglesia que representa. Así que tomando bien en cuenta todas esas cosas, Dios le da el privilegio al siervo de Dios que considere la causa de Dios así. Amén. Y entonces, y el apóstol en este estado, él sabía y entendía esta iglesia y a él le daba mucho gusto tratar con ellos, porque lo que oye decir uno en la palabra de Dios en su registro, con estos hermanos daba gusto trabajar. Claro que sí. Muy importante eso porque cuando nosotros hablamos de servicio, de fidelidad, de trabajo, no debemos pasar esto por alto porque Dios tiene ciertos niveles de importancia en el servicio. Así es. ¿Sí? Si estamos nosotros sirviendo al mundo, pero estamos descuidando nuestra familia, o estamos descuidando nuestra iglesia, nuestros hermanos, entonces nuestro servicio no es completo. No. De hecho, mi madre tiene un dicho, ella solía mucho decirlo y a veces se lo decía a mi papá, eres oscuridad para la casa y claridad para la calle, le decía ella a mi padre. Y a veces nosotros podemos ser así. Somos siervos listos para atender la necesidad del de afuera, del necesitado, del pobre, pero no la necesidad de mi familia. Mi esposa cuando quiere hablar conmigo, estoy muy cansado para hablar con ella. Cuando los niños quieren jugar conmigo, estoy muy cansado para atenderlos. Pero sí estoy presto para atender al de afuera, mas no estoy tan presto para atender a los de la propia casa. Eso irrita, pastor. Eso irrita inmediatamente a la familia. Sí, exactamente. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Así que esto era lo que los filipenses estaban prestos a hacer bien en especial a los de la familia de la fe. Así es. Okay. Dice, hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. El tiempo de la cosecha está en las manos de Dios. El de la siembra en las nuestras. La persona guiada por el Espíritu puede esperar constante dirección y consejo para que pueda aprovechar hasta el máximo las oportunidades del tiempo de la siembra. Se necesita una sabiduría superior a la humana para evaluar las oportunidades de este tiempo, a la luz de la eternidad y para saber cómo aprovechar al máximo las oportunidades que se nos presentan. Como colaboradores en la viña del Maestro, debemos orar en busca de entendimiento para saber cuándo y cómo trabajar más eficazmente. Por lo tanto, el cristiano es responsable ante Dios no solo por servir, sino también por la forma en que sirve. Precioso. Me gustó mucho esa última parte, hermana Lidia, no solo en servir, Vuélvala a retocar. sino como en la forma en cómo sirve. Vuelva a leer esa última parte. Ok, dice, como colaboradores en la viña del Maestro, debemos orar en busca de entendimiento para saber cuándo y cómo trabajar más eficazmente. Por lo tanto, el cristiano es responsable ante Dios no solo por servir, sino también por la forma en que sirve. Amén. Amén. O sea que no hay que servir por servir, hay que saber servir. Exactamente. Hay que saber servir, un servicio aceptable a Dios. A Dios. Y parte de eso es el orden y los métodos que utilizamos en el servicio. A veces nosotros podemos espiritualizar nuestro servicio y decir, no, como es para el Señor, lo hago de la manera en como caiga. Pero Dios es un Dios de orden, de planeación, de sistematización, de todo. ¿Cómo servirlo? ¿O con qué espíritu? Que es lo más importante.
No simplemente hacerlo rutinario como yo presentaría o haría cualquier otro trabajo. Bueno, me toca hacer esto, me toca hacer aquello, me toca hoy predicar, cumplo con mi responsabilidad, sino con qué espíritu estoy sirviendo yo, el espíritu de amor, de entrega, de amor a los hermanos. ¿Cuál es el espíritu que el Señor quiere que nosotros tengamos, que cómo tenemos que proyectar, ¿verdad? Claro que sí. La predicación, lo que sea, cualquier ministerio, en la iglesia, en la cocina, los niños, todos los ministerios. Todo es prioridad. Todo es lo prioridad. que el Señor quiere, que nosotros actuemos de esa manera, ¿verdad? Qué precioso. Dice, Amén. La iglesia tiene una obligación con todos los hombres en todo lugar, pero en primer lugar con sus propios miembros, que estaba diciendo. Esto es cierto en los asuntos espirituales y también en los materiales. La iglesia no puede servir al mundo en forma aceptable, a menos que tenga en orden su propia casa. Wow. Amén. Precioso. ¿Tiene algo otro? Quiero yo llamar la atención a este punto en el libro de los Hebreos, capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice el apóstol Pablo también allí concerniente a el servicio de un siervo fiel a Dios? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Qué hermoso pensamiento ese, de que es un honor, es un deber trabajar para Dios. Amén. Y representar a la iglesia dignamente, como le acompaña el Espíritu de Dios. Amén. Al que lo ejerce, mire. Amén. Precioso. Hermoso, ¿verdad? Okay, vamos a leer la última pregunta, y esto está en Filipenses 1:30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. La pregunta es, ¿qué les ayudó a estar más atentos a las necesidades de Pablo? En el versículo 29 nos da la pista a nosotros de lo que el apóstol le está queriendo decir. Porque a vosotros es concedido por Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Al volver al versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís estar en mí. En otras palabras, Dios nos invita a formar parte de este conflicto interno que lucha el hombre para representar una causa a la cual Dios le ha llamado. Es fácil querer nosotros evadir la responsabilidad y dejarle el compromiso que otro lo concluya o le continúe. Más sin embargo, podemos ser sorprendidos nosotros por Dios, porque por medio de una amonestación de Dios nos puede pasar lo que le pasó a Jonás, que habiendo prometido colaborar con Dios, evade la responsabilidad de Dios y Dios lo captura por medio de un mensajero que Dios utilizó y lo llevó hasta donde él quería que fuera a proyectar el evangelio, de donde salió huyendo. Así es que Dios tiene métodos y no quisiera avergonzarnos. Y Dios tiene maneras que lo que Satanás tiene la intención de destruir la causa de Dios, Dios utiliza eso para avanzarla. Le da vuelta. Satanás aquí persigue a Pablo, lo encarcela, lo pone a padecimiento, pero esto, en vez de limitar su ministerio, Dios aprovecha esa oportunidad para despertar la simpatía de los hermanos que lo apoyen a él, y él aprovecha de ahí a escribir cartas. Y de hecho la hermana White dice que estando allí en Roma preso, pudo ejercer más influencia sobre las iglesias que como si estuviese libre viajando de un lugar a otro. Mire, qué lindo lo que dice aquí. Las labores de Pablo en Filipos tuvieron por resultado el establecimiento de una iglesia cuyos miembros aumentaban constantemente. Su celo y devoción, y sobre todo su disposición a sufrir por causa de Cristo, ejercieron una influencia profunda y duradera en los conversos. Apreciaban altamente las preciosas verdades por las cuales los apóstoles se habían sacrificado tanto, y se entregaron con sincera devoción a la causa de su Redentor. Que esta iglesia no estuvo libre de persecución lo revela una expresión de la carta
que Pablo le escribió. Dice: a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. Sin embargo, era tal su firmeza en la fe que Él declara: doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Esto está en Filipenses 1, 29 y 30. Y en Hechos de los Apóstoles 178. Es terrible la lucha que se produce entre las fuerzas del bien y las del mal. En los centros importantes donde los mensajeros de la verdad están llamados a trabajar, no tenemos lucha contra sangre y carne, declara Pablo, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas. Efesios 6:12. Hasta el fin habrá un conflicto entre la iglesia de Dios y los que están bajo el dominio de los ángeles malos. Está en Hechos de los Apóstoles 178. Amén. Me llama la atención la primera porción que usted leyó, de cómo la iglesia de Filipos crecía por tener esa naturaleza de proyectar siempre, estar dispuesto a apoyar y empujar para adelante y nunca desistir por una pequeña prueba que viniese. Mientras leía la continuidad del texto o del relato, me hacía pensar y decir, en la historia, ¿conocemos nosotros alguna iglesia que haya que haya vivido pacíficamente, sin ninguna persecución en todo? No hay ninguna, todo el tiempo la ha perseguido el diablo. Y exactamente el pasaje que vimos la semana pasada, que me hace pensar a mí, el pasaje está en Gálatas capítulo 4, versículo 29. Lo vamos a ver por qué el pueblo de Dios que no se mete con el mundo padece persecución. Pero como entonces, dice, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu. Así también ahora. Ahora quiero que vayamos a 1 de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Pero creo que es el versículo 12. Está más adelante. El 12. O 12, ok. Es el 12. No como Caín, ahí está la cita. Ahí está. Ahí. No como Caín, que era del maligno. Sino que maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Esta es la razón. Y esperamos que les haya hecho de gran bendición esta lección. Y pastor, despídase usted de la Grey que nos está mirando y deséele un bonito sábado. Amén. Bueno, esperamos y oramos que esta lección haya fortalecido vuestros corazones en Cristo Jesús. Que seamos esos siervos fieles que Él quiere que seamos y que podamos estar así hasta que Él venga. Amén. Amén. Nos esperamos en el próximo programa. Feliz sábado para todos. Que el Señor te bendiga y su Santo Espíritu esté contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Holan 7, Televisión Internacional, presentó Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.